Buenas noches con todos. Bueno, pedirles un poco las disculpas del caso. Tuve un percance de verdad un poco delicado, pero bueno, felizmente se ha podido manejar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión programada, ¿no? A ver dónde está, para abrir un poco lo que hablamos la clase anterior. A ver, ¿qué recuerdan de la clase anterior? A ver, participaciones. Hoy ya tenemos la segunda parte. A ver, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Lo poco o mucho que recuerden, no importa, pero algo tenemos que recordar mientras están abriendo los PPTs acá. A ver, ahí está. Acá. A ver, ¿algún voluntario o llamo a algún involuntario? Ya, a ver, ahí está abriendo las diapositivas. Mm, Un ratito ya, porque está demorando en cargar. Debe ser por las imágenes. Ya, ahí está. Muy bien, entonces la clase anterior, para recordar un poco, para que no por ahí se intimidaron, ya empezaron a salir. Bueno, la clase anterior veíamos acerca de cómo está funcionado y cómo funciona nuestro sistema administrativo, ¿no es cierto? No sé, vamos a detenernos acá. A ver, vamos a empezar. La clase anterior vimos acerca de las primeras aproximaciones que teníamos de democracia. Hablamos de lo que era el Estado, ¿no? Y decíamos que el Estado es el conjunto de todos, de la población, del gobierno y del territorio. ¿No? Y veíamos un poco las relaciones entre Estado y el poder desde la parte económica, ideológica y política, ¿no? Y vimos también la definición que daba Weber, ¿no? De lo que es Estado, de lo que es gobierno, y vimos el rol del Estado en la administración pública, y vimos cómo la administración pública se va transformando en base a esa función del Estado. Veíamos para qué sirve, para quién, ¿no? Para qué cosa es el Estado. El Estado, entonces, sirve para igualarnos en tema perdón, para asegurarnos en tema de igualdad de derechos, ¿no? Posibilidad del ejercicio. ¿Para quién? Para los ciudadanos, ¿no? También hablamos un poco acerca de la democracia, cómo surge la democracia, cómo surge la democracia en América Latina, en el Perú, y qué cambios han habido desde que hablábamos de la democracia contemporánea. Hablamos de elecciones libres, ¿no? De sufragio universal. ¿Qué características tiene la democracia? Entonces, cuando hablamos de un país demócrata, hablamos de un país que tiene elecciones libres, que participa en sufragio universal, que tiene participación plena, libre, hay libertades civiles, ¿no? Nadie se desempeña o se desenvuelve bajo coacción, ¿no? Entonces somos un estado libre. Y vimos también cómo es que surgen los partidos políticos, ¿no? Y en nuestro país, bueno, veíamos que los partidos en realidad ya surgen un poco tardíamente, casi cerca a 1900, al siglo XVIII. Entonces, los primeros partidos que tuvimos fundados fueron el Partido Aprista Peruano, ¿no? Fue el Partido Cristiano también como partidos políticos. Ahora ya tenemos
muchos ideologías tal vez, o muchas por ahí coincidencias de pensamiento, corrientes de pensamiento, y le venimos a llamar partido político, pero en sí el partido político es aquel que se fundamenta, que tiene sus estatutos, que tiene su propia ideología, ¿no? Revisamos también lo que eran los sistemas de gobierno, desde el sistema presidencial, el sistema parlamentario. Hablábamos acerca de el sistema presidencial, que es ejecutivo, que es elegido por votación popular, y el sistema parlamentario ejecutivo, que surge del parlamento, ¿no? Bueno, vimos la historia del Perú con los gobiernos democráticos, los gobiernos no democráticos, y decíamos, ¿cuál es el rol del Estado entonces? Veíamos las diferencias entre el privado y lo público, ¿no? En el privado manda la rentabilidad, ¿no? Hay beneficios monetarios. En el público no se pueden ligar desempeño a beneficios monetarios. Nosotros como Estado, como instituciones públicas, nosotros generamos valor público, generamos valor público. No generamos, no generamos em, rentabilidad, sino generamos valor público, ¿no? Entonces, no podemos querer enriquecernos en el privado. Si tú quieres enriquecerte, si tú quieres crecer, ¿no? Tener tu propia empresa, ser tu propio gerente, no adherirte a alguien a servirle a alguien, sino tú, ¿no? Solamente con el poder, la riqueza. Entonces, no hagas gestión pública, por favor, ¿no? Si tú quieres enriquecerte, trabaja en la parte privada, ¿no? Puede ser desde la otra mirada, voy al privado, hago caja y regreso al público. Bueno, puede ser. Pero en el público no se gana, ¿no? En el público, por ahí alguien decía, no se gana, pero se goza. Bueno, no se gana porque nosotros generamos valor público, nosotros servimos a los ciudadanos, por eso somos servidores civiles, ¿no? Somos servidores civiles. Bueno. Entonces, vamos a tener algunas diferencias, ya les dije, ¿no? Entre lo privado y lo público. En el privado hay gerencia libre, en el público hay cadena de mando jerárquica, en el privado compiten los precios, en el público hay monopolios naturales. Por ejemplo, ¿qué monopolio natural? Tenemos Sedapal. Sedapal es un monopolio natural, ¿no? No hay otra empresa que le haga competencia en el agua. Es un monopolio natural, es una institución pública, ¿no? Entonces, en el privado priorizan resultados, en el público, ¿qué priorizan? Bueno, en el privado decíamos que apuestan por el personal, sin embargo, en el público hay insuficiente claridad en la carrera laboral. En el privado el presupuesto va a depender de las ganancias, en el público puede aún depender del acceso al poder. Y en el público, si no gastan, devuelven la plata. En el privado no, en el privado acumulan, ¿no? Y también vamos a ver algunas. Bueno, y así, hemos visto en el público, hay algunas licitaciones, concursos, en el privado contratan, compran con libertad, em, en el público no, en el público es todo un procedimiento, tienen que haber concursos, licitaciones, no pueden desarrollar relaciones permanentes, es un poco complejo negociar, en el privado es más fácil este tema, ¿no? Y bueno, así vimos algunas diferencias. En el privado, ¿quién es el cliente? Los mercados, ¿no? En el público, el cliente son los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de bienes? ¿Qué tipo de bienes nosotros, en el privado, qué tipo de bienes tenemos? Tenemos bienes privados, bienes con externalidades. En el público manejamos bienes públicos, ¿no? Bueno, ¿qué funciones entonces tiene el Estado desde el punto de vista económico? Decíamos de que em, va a tener la función de asigna presupuesto, por ejemplo, asigna recursos, tiene la función distributiva, hay un ajuste en la distribución del ingreso, estabiliza también el presupuesto, ¿no?
para que puedan implementarse las acciones en el Estado. Bueno, eso lo vamos a pasar, acciones del Estado que vimos, lo vimos con detalle, y revisamos un poco el Estado peruano, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? Ahí les pasé un videíto, no sé si recuerdan. ¿Quién conforma el Estado? La población, el territorio, el gobierno, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? A través de deberes, de derechos, ¿sí? Garantizamos la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Derecho al trabajo, a la educación, a la familia, a la persona, a una seguridad social y a salud y bienestar, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? Vimos los poderes del Estado, em, las funciones ejecutivas, jurídicos, normativas y las funciones administrativas también. ¿No? Entonces, ¿qué más? En el Poder Ejecutivo decimos la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios, ¿no? ¿Cuántos ministerios tenemos? Tenemos 18 ministerios. Actualmente se está hablando un poco de querer reducir ministerios, por ejemplo, desaparecer el Ministerio del MIDIS y que todo lo asuma MINSA, por ejemplo, ¿no? También quieren, ¿qué más se propone hacer? Se propone dejar de lado el tema del Ministerio de la Mujer y crear un Ministerio de la Familia. Y así, ¿no? Hay ideas, bueno, que todavía no se han aterrizado, pero poco a poco están, de repente vamos a terminar como Argentina, absorbiendo ministerios. Y es que a veces también terminamos en duplicar funciones, ¿no? Duplicar funciones. Luego vemos eh, que dentro del Poder Ejecutivo vamos a tener a la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos y los gobiernos regionales y locales. ¿Quién es el que personifica a la nación? En este caso, la presidente, ¿no? Es la jefe del Estado y jefe del gobierno también, porque va a dirigir la política gubernamental. Es jefe de las Fuerzas Armadas y para ello hay que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, ser peruano de nacimiento, ser un ciudadano en ejercicio y tener 35 años cumplidos. Si tú cumples con estos requisitos, puedes postular para ser presidente. Miren, qué fácil, ¿no? Qué fácil lo pone. Si así fuera de fácil postular, ¿no? Bueno, dentro del Consejo de Ministros vamos a tener eh, el artículo 15 y 16 de la LOPE nos señala que el Consejo de Ministros está integrado por los ministros del Estado, está presidido por el presidente de la República, salvo que no asista a sus sesiones y ahí sí lo preside el presidente de la PCM, ¿no? Cuenta con secretario del Consejo de Ministros y el artículo del LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también menciona que la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio responsable de coordinar políticas nacionales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina con los demás poderes del Estado, organismos constitucionales, regionales, locales y la sociedad civil, ¿no? Ahí les mostré yo todo el monstruo que es el Estado, que es a veces los alumnos, mis alumnos fastidian, ay, profesora, no, por ahí se olvidaron de repente de algo. Y yo le digo, sí, efectivamente, esto es solamente la PCM, imagínense de cada ministerio. Entonces, ahí los ministerios van a diseñar, van a establecer, ejecutar y supervisar las políticas sectoriales, nacionales y van a asumir también su rectoría. ¿A quiénes están confiados estos ministerios? Están confiados al ministerio, a los ministros del Estado. Cada ministerio va a comprender varios sectores, puede ser uno o varios sectores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál sería? A ver. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería?
Eh, Decimos que nosotros, por ejemplo, Ministerio de Salud, comprendemos el sector de salud, ¿no? Cada ministerio va a comprender uno o varios sectores. Puede ser, por ejemplo, el Ministerio del MIDIS, ¿no? Él va a comprender los programas sociales y va a comprender, tiene dos viceministerios, ¿no? Uno que es todo lo que es programa social lo ve MIDIS. Nosotros como salud vemos todo, salud pública y salud prestacional, ¿no? El Ministerio de Educación verá el tema educativo y así. Pueden haber ministerios que vean diferentes temas. O puede ser uno o dos sectores. A ver, ahorita con dos sectores, un ministerio, a ver, ayúdenme. Mm, no se me ocurre ahorita. Cada ministerio va a tener su sector, ¿no? Ministerio de Economía, Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en el caso de la mujer y poblaciones vulnerables, sí ve el tema de la mujer y de las poblaciones vulnerables. O sea, son dos, hay dos sectores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, decíamos que los ministerios tienen su propia estructura, tienen su propia ley de organización y funciones. El ministerio va a tener su alta dirección, donde está el ministro, sus viceministros, su secretario general, y va a tener su órgano de control institucional, su órgano de defensa judicial, que es la Procuraduría, ¿no? Y sus órganos de administración interna, que es planificación, presupuesto, OGA, OGAJ, ¿no? Que es asesoría jurídica, etcétera. Y finalmente para abajo están los órganos de línea, o sea, todo eh, lo que le da giro al negocio, ¿no? Cómo funciona un ministerio. Ahí tenemos los ministerios, Ministerio de Defensa, Economía, Justicia, Relaciones Exteriores, Interior, Educación, Salud, el MINTRA, Ministerio del Ambiente, Vivienda, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Energía y Minas, Producción, MINCETUR, Ministerio de Transportes, Cultura, MIDIS. ¿Cuántos? 18 ministerios. En el Congreso actualmente tenemos 130 congresistas, ¿sí? Va a ser elegido cada 5 años, representan a la nación y tienen una función legislativa, de fiscalizar, aprobar tratados. Actualmente tenemos 130 congresistas, pero posiblemente ya de aquí en el 2026 vamos a tener que elegir una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Entonces vamos a regresar a lo que éramos antes del 90, ¿no? ¿Será bueno, será malo? Miren, si nosotros tuviéramos, les doy mi punto de vista, ¿no? Si nosotros tuviéramos partidos políticos fuertes, ¿no? Con ideologías buenas o malas, pero que hayan seguido su ideología, ¿no? Con ideologías bien posicionadas y tuviéramos, esos partidos se articularían de tal manera que nuestras políticas públicas fueran estables, sostenibles. Entonces, sí, sí es bueno tener el Senado, los senadores y los diputados, porque lo que de repente se aprueba, los diputados aprueban, van a tener que coalicionar. Finalmente se aprueba, o sea, los senadores aprueban, los diputados no. Entonces, como que hay un freno para las normas y no sale cualquier cosa como ahora. Podría ser, pero así como estamos, la verdad que lo dudo, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa de aquí a un tiempo. Bueno, ¿cómo estamos organizados entonces? Vamos a tener en el Poder Judicial, tiene potestad de administrar justicia, con arreglo a la Constitución, a las leyes, va a tener órganos jurisdiccionales, Corte Suprema, Corte Superior de Justicia, juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados, que donde no hay jueces, están ellos. Bueno, ¿qué necesitas, por ejemplo, para ser un magistrado? Ahí sí necesitas ser periodo de nacimiento, ciudadano de ejercicio, 45 años cumplidos, ser un magistrado de corte superior y haber sido fiscal por 10 años, abogado o catedrático por 15 años. Ahí sí, un poco más, más edad te piden, ¿no? Bueno, y tenemos órganos autónomos. Los autónomos, constitucionalmente autónomos, que tenemos ahí el Jurado Nacional de Elecciones, eh, la OMPE, la RENIEC, ¿no? El Estado Civil, el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el BCR, la Contraloría, la Defensoría del Público y la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. Esos van a ser los órganos constitucionalmente autónomos. Bueno, el video no lo voy a poner ahorita, ya lo vimos, ¿no? Y bueno, eso lo voy a pasar también. Vimos el tema de qué era un sistema, qué características tiene un sistema,
¿no? Y algunas leyes de Senge que nos enseña a entender cómo funciona un sistema. Y esto lo vimos ¿para qué? Para ver los sistemas administrativos y la LOPE. Los sistemas son los conjuntos de principios, procedimientos, ¿no? Técnicas, instrumentos, bueno, mediante los cuales se organizan actividades de administración pública que van a requerir ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Y aquí vamos a tener los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. A ver quién recuerda, ahí en el chat coloquen, ¿cuántos sistemas administrativos son? A ver si recuerdan. ¿Cuántos administrativos son? ¿Cuántos sistemas administrativos son en el Estado? Esa es una pregunta que deberíamos saber todos. ¿Se acuerdan? Son 11 sistemas administrativos, no se olviden. Y ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, y los sistemas funcionales sí, ellos aseguran o velan porque se cumplan las políticas públicas, ¿no? Con la participación de toda o varias entidades del Estado. Mm, ¿Esto qué es? Ya, esto es la clasificación funcional del sector público, ¿ya? Por dice cómo están contenidas en el clasificador funcional del sector público, según las áreas, ¿no? Legislativa, relaciones exteriores, y ahí tenemos todos que se relacionan un poco con los ministerios. Y los sistemas administrativos, ¿cuáles son? Ahí está, gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Yo voy a decir, por ejemplo, cómo funciona el Ministerio de Salud, vamos a suponer. Para el Ministerio de Salud tiene que haber primero recursos humanos. Ahí está mi sistema de recursos humanos. ¿Quién es el órgano rector? Servir. Servir es el órgano rector del sistema de recursos humanos. Abastecimiento. Es que tengo que tener logística, me tienen que dar recursos para funcionar. Si es que no tengo recursos, yo no puedo funcionar. Entonces necesito a mi sistema de abastecimiento. Luego voy a tener el sistema de presupuesto público. Es que toda la administración se mueve con presupuesto. Si yo no tengo presupuesto, ¿cómo voy a hacer las actividades que tenía planificadas en mi POI, en mi PEI, que van a ver en el siguiente módulo? Luego vamos a ver todo lo que es tesorería, ¿no? Donde se paga, donde se mueve el dinero, finalmente, s- donde se compra, ¿no? Tesorería. Endeudamiento público. Bueno, en el caso tengamos que requerir por ejemplo, en el COVID tuvimos que recurrir a lo que es la deuda, entonces ahí vemos el endeudamiento público. Participa el sistema también de endeudamiento público. La contabilidad, ya saben, ¿no? Estados financieros, evaluar entradas y salidas, cómo estamos en la parte contable. La inversión pública para ver todos los proyectos de inversión, creación de hospitales, puestos de salud, etcétera, ¿no? Planeamiento estratégico para alinear todos los planes a las políticas públicas que tenemos. La defensa judicial del Estado, ahí tenemos todo el poder judicial, control, la Contraloría como órgano rector y el sistema de modernización de la gestión pública que se encarga de implementar la política de modernización pública en las instituciones públicas, ¿no? Bueno, aquí hemos hablado un poco de cómo funcionan los organismos públicos y qué dice la ley de organización del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué competencias tienen? Bueno, eso lo voy a pasar, ya lo expliqué en la clase anterior, pueden revisar la grabación también. Los organismos reguladores, los organismos técnicos especializados, ¿no? Los reguladores se encargan son creados para regular mercados, para garantizar el funcionamiento adecuado. ¿De quién dependen? Dependen de la PCM. Van a definir propiamente sus lineamientos técnicos, objetivos, las estrategias. Van a determinar la propia política del gasto. Tienen a su consejo directivo que se va a elegir por concurso público, con restricciones a veces para removerlos, ¿no? Ellos están restringidos de remoción.
Y luego vamos a tener los técnicos especializados que son creados, ¿sí? Para planificar, para supervisar, para ejecutar y controlar las políticas a largo plazo, ya sea de manera multisectorial, intergubernamental, que requieren independencia. Entonces aquí vamos a tener a las instancias que otorgan o reconocen derechos que pueden oponerse a otras entidades públicas, ¿no? También tienen su consejo directivo, están sujetos a alineamientos técnicos del sector, política de gasto aprobada por el sector, etcétera, ¿no? Bueno, luego vimos que definición de un programa, por ejemplo, tenemos el programa de INAVIF, programa Juntos, ¿no? Que son creados para atender una función pública específica. Por ejemplo, Juntos, ¿no? Va a haber la población pobre, etcétera. Bueno, y el proyecto, en cambio, sí son actividades, pero van a estar orientadas para alcanzar un objetivo en un plazo. Y van a ser de manera temporal. Termina el proyecto y desaparece. Ya se va a ahogar así. Ya. Luego, hasta aquí vimos la definición. Hasta aquí deberíamos haber terminado la clase anterior. Bueno, ahora ya que hemos terminado, voy a dejar de compartir para poder compartirles la siguiente parte, o sea, lo de hoy día. ¿Ya? Y a propósito, voy a luego aprovechar un poquito para mostrarles un libro que sí me gustaría compartirle. No es un material cualquiera lo que les estamos trayendo. Tanto mi colega, uy, pero eso sí lo vimos ya. Tanto mi colega, que también seguramente la próxima clase va a estar con ustedes, y yo vamos a estar compartiéndoles algún material, alguna lectura que son de verdad, son de calidad, colegas. Así que valoren mucho el trabajo que está haciendo IDECAP para poder capacitar a los profesionales de la salud en estos temas, ¿no? A veces pensamos que el profesional de la salud, es el que vacuna, el médico que atiende, la obstetra que se dedica a parto, la enfermera. No, nosotros somos servidores públicos. Por ahí hicieron hoy una publicación que me gustaría leerles para los que son enfermeros. Me gustó mucho, la verdad, la publicación que hizo una colega, ¿no? Una amiga, una muy buena amiga mía, que es la dueña de la página de la nueva enfermera. Ahí por acá me lo mandó. Un ratito. Les voy a leer lo que ella publicó el día de hoy. Me pareció de verdad muy, muy bonito. Y dije, hoy día lo voy a compartir en clase. Está en la página de la nueva enfermera y ella dice, miren, escuchen. Querida colega, tú que has dedicado tu carrera a la docencia, a la gestión o a campos no asistenciales y te has ganado un lugar importante en el gremio de la enfermería, aunque no estés en un hospital de cara a pacientes, tu labor sigue siendo fundamental. Entiendo que en ocasiones te has sentido alejada o que cuando mencionas que eres enfermera, las personas reaccionan con sorpresa, pero tú eres una enfermera de corazón y tu contribución es tan valiosa como la de aquel que está en primera línea. Este mensaje es para ti. Mantente firme y comprometida, porque nuestra profesión y el Perú te necesitan. Tu experiencia en la gestión y el liderazgo es una herramienta poderosa que puede contribuir a los cambios que tanto hemos buscado como profesión. Durante muchos años hemos elegido representantes con grandes expectativas y en más de una equivocación nos hemos desilusionado. Sin embargo, este puede ser tu momento. Es hora de que te animes a ser parte de los espacios de gobierno. Escuchen bien, y toma de decisión dentro de nuestro gremio y a nivel de país. Tu voz, tu visión y tu experiencia marcarán la diferencia que tanto anhelamos. No dejes que nadie minimice tu impacto. Recuerda siempre que enfermería es estrategia, es planificación y es liderazgo. Adelante, colega. El futuro de enfermería también se construye desde el aula, desde la oficina y desde cada espacio donde hay una enfermera dispuesta a transformar. Tú puedes ser la representante que inspire a las nuevas generaciones y devuelva la esperanza a quienes han perdido la fe, ¿no?
muy bonita publicación realmente que hicieron el día de hoy le digo, en la página de la nueva enfermera. Entonces, de verdad que es inspirador poder tener estos espacios de poder compartir con ustedes temas que no se suelen dar solamente en los ambientes hospitalarios. Entonces, no solamente pensemos que, soy enfermera para el hospital. Entonces, yo de verdad felicito a la institución, a IDECAP, que me permite, y no solamente a mí, ¿no? El colega que también va a estar acompañando en el diplomado, les va a traer muy buen material, les vamos a traer muy buen material. Entonces, dentro de este material también se encuentra una lectura que al final les voy a mostrar, les voy a compartir. Es una lectura del Banco Interamericano de Desarrollo que nos habla de cómo es el trámite en América Latina. Y Perú y Bolivia son uno de los países que lidera el trámite más lento en América Latina. De verdad que el material es muy bueno, se los voy a compartir. Yo le voy a pasar al anfitrión para que pueda compartirles a ustedes al finalizar la clase. Así que aprovechen estas lecturas, o sea, que no solamente quede en la ponencia, en las palabras bonitas, wow, yo también me gustaría, ¿no? Cada enfermera podemos ser inspiración para otro, ¿no? Para otro profesional. Entonces, en la gestión pública, todos trabajamos para servir al país, ¿ok? Entonces, muy bien. En este siguiente módulo, les logré mostrar el contenido de la clase anterior. Hablamos de un Estado moderno al servicio del ciudadano, del New Public Management, y de la organización del sector salud, ¿no? Luego ya en la siguiente clase van a ver el ciclo de la política pública, el planeamiento estratégico, y esto lo van a ver con el doctor Bruce Peña, pero mientras tanto vamos a ir antecediéndonos, ¿no? El objetivo del módulo es que los participantes van a conocer los fundamentos de la planificación estratégica, teniendo como base el modelo de la nueva gobernanza en la organización en la búsqueda de conocer, implementar un Estado moderno al servicio del ciudadano. ¿Ok? Entonces, decíamos que nosotros normalmente, cuando vemos el Estado, tú vas, por ejemplo, a una ventanilla, no sé, a una ventanilla de RENIEC para que te atiendan, y lo que tú ves es esto, nada más, ¿no? Esta parte. Ves la cara de la persona que está en la ventanilla, de repente por ahí que te hace firmar un documento, te dice, mira, ve a caja, ve acá, ve allá, tráeme una copia, ok, chao, y se acabó. Y ahí se muere el sistema. Pero miren todo lo que hay debajo. Entonces, detrás de esa ventanilla que te atendió en RENIEC o en SUNAT o en E-Salud, donde haya sido, está toda una maraña de procedimientos, de sistemas administrativos, de sistemas técnicos especializados, de órganos, ¿no? Todo esto, miren. Y todo eso a veces es confuso, así como lo estoy rayando así. No, ya. Entonces, así es todo confuso a veces por dentro. Y uno llega a trabajar acá y dice, ¿qué es esto? El Estado funcionaba así, no sabía. Yo solamente conocía la ventanilla donde me atendían. Pero así como lo ven, así es el Estado. Entonces, lo que nosotros vemos en la administración pública es solamente esta puntita del iceberg, pero todo lo de abajo es la realidad. Abajo están las estructuras gubernamentales, están las estructuras administrativas, tienen un orden, ¿no? De élites de políticas administrativas, relaciones intergubernamentales, tenemos el sector público empresarial, el régimen y gestión del servicio civil, la gestión financiera, presupuestaria, ¿no? Instrumentos de contabilidad, control de gestión, políticas de contratación y compras. Vamos a ver también la calidad de las normas, políticas de precios y tasas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que hace la administración pública. Entonces, en ese entendido, vamos a decir que existe una relación entre la ciudadanía y las autoridades políticas. ¿Cómo se relacionan los ciudadanos y las autoridades políticas? Por ejemplo, ustedes, ciudadanos de a pie, van caminando y de pronto encuentran al alcalde o un congresista. ¿Cómo nos relacionamos los ciudadanos con las autoridades políticas? Bueno, primero a través de mecanismos de representación. Voy a vomitar un ratito.
voy a vomitar. Ya, entonces, ¿cómo nos vamos sí, disculpen. Ya, ¿cómo nos vamos a relacionar? Nos vamos a relacionar a través de mecanismos de representación. Por ejemplo, yo ciudadano tengo mis congresistas que me representan, ¿no? O mecanismos de participación. De pronto yo me organizo en una sociedad civil, ¿no? A través de sociedades civiles organizadas y participamos, ¿no? Participamos, hacemos abogacía, hacemos injerencia política o yo me muevo, yo como gremio de enfermería voy, busco un congresista, mira, ayúdame aprobando esta norma, mira, etcétera. Entonces, así ejerzo los mecanismos de representación, de participación, ¿ya? Entonces, ay, ahora, las autoridades políticas, ¿cómo se van a relacionar con los servidores públicos? Bueno, primero a través del planeamiento, de la gerencia, ¿sí? Voy a planificar, voy a ir relacionándome, voy a ir implementando políticas para que los servidores públicos lo hagan, lo implementen, ¿no? Voy a gestionar recursos humanos, voy a asignar un presupuesto. Entonces, cuando yo hablo de esta relación entre los ciudadanos y las autoridades políticas, hablo de democratizar las decisiones públicas, ¿sí? Hoy por hoy existe una brecha significativa entre lo que las normas dicen y lo que el Estado logra. O sea, la norma te dice una cosa, pero el Estado hace poco, o sea, no lo hace como dice la norma, ¿no? Entonces, vamos a necesitar una gestión que busque los resultados. Entonces, aquí vamos a ir viendo lo que es las tendencias en la administración pública. Y aquí habíamos hablado de Weber, ¿se acuerdan de esta mirada que Weber tenía en la administración pública? ¿Cómo surge? Lo voy a un poco resumir para que no nos vaya a ganar el tiempo y terminar a la hora. Entonces, ¿cómo surge la administración pública, no? Desde crisis muy antiguas en los años 70, 80 y 90. Primero, en los años 70 surge la administración pública, surge como una burocracia, el buró, que decía, ¿no? Em, y aquí, cuando surge la burocracia y el buró, viene el tema de querer reformar la parte administrativa. Y en los años 80 y 90 ya no hablamos solamente de la administración pública, sino que hablábamos de una política pública, de gerencia pública. Entonces viene la posburocracia. Y en los años 90 ya hablamos de la gobernabilidad. Y si queremos ir más allá, vamos a hablar de la gobernanza, ¿no? De la gobernanza digital todavía. Entonces, en esos años 80, 90 en adelante, la posburocracia lo que busca ya no solamente es la reforma administrativa, sino lo que va a buscar es modernizar el Estado. El Estado tiene que ir a la par de lo que los ciudadanos necesitan. Tú como ciudadano, cuando vas a una institución, por ejemplo, yo, y creo que todos ahora nos hemos acostumbrado a, tú lees un flyer y ponen un WhatsApp y tú quieres, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero averiguar, mira, este servicio que está dando la municipalidad y se demoran en responder. Eso es para qué ponen el WhatsApp, ¿no? Los ciudadanos quieren estar constantemente relacionándose con la persona, con la institución con la que está brindando los servicios. O sea, nosotros requerimos ahora servicios ya, ¿no? Servicios en el momento. Entonces, se malogró un semáforo, uy, todo el tráfico que hay. Quisieras que en ese momento mandar un WhatsApp y que la municipalidad venga y solucione ese tema, ¿no? Como en otros países hay, ¿no? En Estados Unidos tú tienes ¿cómo se llama ese programa? O ese aplicativo donde tú reportas cualquier desperfecto que hay en la ciudad y inmediatamente vienen las autoridades a solucionar, ¿no? Sería bonito tener un aplicativo acá. Bueno, luego vamos a tener a Weber y algunos aportes que Weber hace al tema de la administración. Él habla del concepto de burocracia, nos da un modelo ideal de burocracia y nos ayuda clasificando a la autoridad, ¿no? En autoridad legal, carismática y tradicional. El término viene de burocracia, viene del francés bureaucratie, ¿no? Y de este bureau, oficina, escritorio, y crati, que significa gracia, crati, ¿no? Gracia, gobierno. Simplemente es el trabajo administrativo de la dirección de un organismo social. Entonces, Weber, él entiende por la burocracia, no a lo que decimos ahora nosotros, es burocracia todo, ¿no? O sea, trámite y trámite y trámite. No,
Weber lo entiende como a todas las personas, ¿sí? Que trabajan en el sector público y que van a tener el conocimiento específico para llevar los asuntos públicos. O sea, él habla de todas esas personas, sino que el tema es que todas esas personas son varias personas, son muchas personas. Y cuando tú presentas un expediente, va de persona en persona, entonces eso ya se hace largo. Y con el tiempo le llamamos burocracia a los trámites eternos, a los trámites largos, ¿no? Entonces, según el Diccionario Real de la Lengua Española, decimos que la burocracia es la organización regulada por normas que van a establecer un orden racional, es el conjunto de servidores públicos, además es la influencia excesiva de los funcionarios en asuntos públicos y por lo tanto hay una definición que el Diccionario de la Real Academia Española nos dice es la administración ineficiente a causa de tanto papeleo, de rigidez y fórmulas superfluas, formalidades superfluas. Entonces, de tal manera que el ciudadano va a quedar acá al final, ¿no? Al final de todo, va a quedar el ciudadano. Y miren todo lo que tuvo que hacer para que su expediente llegara mesa tras mesa, ¿no? Va por mesa de partes virtual, llega al otro encargado, no tiene que ir al técnico, al final, para que llegue la persona que lo atiende. Y esta persona ya se está llenando de expedientes, entonces de repente su expediente va a ser uno más aquí. ¿Cuándo lo atenderá? No sabemos, ¿no? Cuando de repente tenga un poquito de tiempo después de tanto trabajo acumulado. Entonces, como ven, no es un tema sencillo, ¿no? Por eso le llamamos burocracia a esa administración ineficiente a causa de tanto papeleo. Entonces, para Weber, la burocracia era un sistema ideal. Miren, él dice que tener un conjunto de funciones, para que sea un sistema ideal, tenía que tener un conjunto de funciones definidas bien claro, evitar o sea, que otro haga las mismas funciones que tú, o que tú hagas funciones que otro igual, o que dupliques funciones, eso no estaba bien en un sistema burócrata, y que cada función tenga su autoridad pertinente, su experticia correspondiente, para que cada función inferior esté bajo el control y supervisión de una superior. Para él era eso lo ideal, y que el administrador nombrado a partir de su competencia sea por competencia, por conocimiento y no porque tuvo su contacto. O sea, si Weber viviría en ese tiempo, se desmaya otra vez, ¿no? Y se vuelve a morir. Porque ahora hemos despersonalizado el tema de la administración y ya no designamos cargos solamente por competencias, sino que lo hacemos por contactos, ¿no? Por contactos. Bueno, para Max Weber también la burocracia se va a vincular un poco con el tema de racionalizar la actividad colectiva. Es decir, él quería una organización más estructurada, ¿no? Y justamente o basándose en ello, ¿no? El modelo ideal de burocracia para Weber debería tener, ¿qué cosa? La máxima división del trabajo. Es decir, que te especialices hasta no más. Divide el trabajo hasta que cada vez sea más especializado. Pero eso es lo que ha pasado ahora con nuestros médicos, ¿no? Ahora el médico es especialista en cardiología, ya, pero es subespecialista en intervenciones, entonces se hace intervencionista, pero aparte es hemodinámico. Entonces hemos dividido tanto que cuando tú llegas le dices al cardiólogo, bueno, sí, también me duele la espalda. No, eso lo ve el neumólogo. Ah, bueno, y tú te vas al neumólogo, mire, y también tengo unas molestias aquí, sí, en la parte del estómago, no eso lo ve el gastro, a mí no me cuenta. O sea, hemos despersonalizado totalmente el tema también de la división del trabajo, ¿no? Entonces, si me duele la uña, va a ser el uñólogo, o sea, es ridículo, ¿no? Pero así funcionamos ahora en el tema de salud. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más decía Weber? Weber también señalaba. Ya, entonces, ¿qué más decía Weber? Decía que hay que tener una jerarquía de autoridad, de tal manera que pueda un área responderle a otra, y así, ¿no? Se iba respondiendo. También Weber nos habla de reglas que iban definiendo la responsabilidad, la labor, ¿no? Eh, la actitud fría del administrador, también él caracterizaba, ¿no? Que el administrador tenía que ser frío,
tenía que mantener una actividad una opinión neutra, ¿no? Habla también de la calificación técnica y la seguridad en el trabajo. Miren desde qué años ya se hablaba de la seguridad en el trabajo. Y de evitar la corrupción, ¿no? El flagelo que tanto al Perú nos aturde. Bueno, al finalizar, se habla de la nueva gestión pública o la New Public Management, como la conocemos, ¿no? Entonces, esta nueva gestión pública se va a ir definiendo como una corriente gestada en la década de los 70 por los países desarrollados, ¿sí? Que van a empezar a promover la incorporación de una perspectiva gerencial en la administración, de tal manera que el Estado, ¿no? promueva la implementación de una serie de cambios que están relacionados con la lógica de las organizaciones privadas. O sea, la gerencia, por eso es que se llama gerencia pública, porque busca eh, aplicar algunos criterios del sector privado, pero en el sector público. Eso es lo que se buscaba en la década del 70, ¿no? De tal manera que estos países promovían esa visión gerencial y que esa visión gerencial debería aplicarse también en el Estado, ¿no? Eso es lo que se quería. Entonces, en ese marco es que la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública impulsa procesos de modernización, ¿no? Y a su vez, estos procesos de modernización han sido implementados con distintos énfasis según diferentes periodos o países. Entonces también, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Según las características de cada país, se han ido implementando algunas características de la gestión pública, pasaron a atenderse o pasaron a adaptarse a la gestión, perdón, de la gestión privada, pasaron a adaptarse a la gestión pública, ¿no? ¿Qué más? Eso fue a partir de los años 70. Luego vamos a tener la nueva gestión, también la nueva gestión pública, y ahí hablamos que para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, para la OCDE, en el año 97 la OCDE nos plantea una nueva forma de gestión, ¿sí? De la administración pública, y la OCDE nos dice que la nueva gestión pública debería tener unas características mínimas, como por ejemplo, desregular. Dice la OCDE que los países estamos demasiado regulados, ¿no? Justamente el día de ayer estábamos analizando la coalición de normas que hay en el Perú, ¿no? Una norma sale publicada y de pronto no se dio cuenta que había otra norma del año 80 que la contradecía o que hay otra norma del 90 que dice algo parecido pero con otra interpretación. Entonces, no es tanto cuántas leyes apruebas, ¿no? Sino que hay que empezar a disminuir reglas y normas en el sector público. ¿Pero por qué? Para buscar que existan un planeamiento estratégico de la gestión, ¿no? A través de, basta una norma que flexibilice la aplicación. ¿Por qué tengo que tener tantas normas para decir lo mismo? No tiene sentido. Luego, descentralizar los poderes de la gestión también. Entonces, el descentralizar, por eso es que a partir del 2006 en el Perú estamos descentralizados. ¿Ha funcionado la descentralización en el Perú? Después de tantos años, no como debería funcionar, ¿no? Los gobiernos regionales todavía no maduran lo suficiente para poder, o sea, sí está bien que cada gobierno regional gestione sus recursos, sí, esa es la descentralización. Y la idea es que se haga maduramente, de tal manera que esos recursos sean implementados adecuadamente. Por favor, adecuadamente en los servicios que le brindamos a los ciudadanos. Sí, eso debería ser. Pero, hay que también tener que realizar énfasis en las responsabilidades de los gestores y la motivación para mejorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reforzar las capacidades estratégicas del centro, o sea, ¿no? De la parte central,
para reorganizar e implementar la función pública en la gestión y las reformas. Hay que tener una gestión más orientada al cliente, nos dice la OCDE, ¿no? A ese ciudadano. Hay que introducir la competencia y el mercado, para lo cual debemos de tener métodos de evaluación, de técnicas. Entonces, hay ciertos parámetros que la OCDE nos va dando y te dice, mejora la gestión pública. ¿Cómo? Quita tantas normas, mucha norma, dice lo mismo en muchas normas. Descentraliza, ok, ya tenemos nuestra ley de la descentralización, cada gobierno es autónomo, ¿no? Hay que darle responsabilidades a los gestores, motívalos para mejorar. Ahí tenemos las políticas de incentivos, ¿no? Incentivos a las buenas prácticas en las municipalidades, por ejemplo, tenemos los indicadores FED, ¿no? Los indicadores FED en las regiones. ¿Qué más? El razonamiento, perdón, el reforzamiento de las capacidades. Entonces, ahora aquí funcionan los PDPs en todas las instituciones públicas para fortalecer las capacidades, ¿no? Bueno, luego, eso también, eso sí no me dediqué mucho a verlo la clase anterior, tampoco lo voy a ver ahora, pero la idea aquí, vamos a ir identificando qué características de la nueva gestión pública eh, se tienen y qué idea fuerza tiene esas características, ¿no? Entonces, eso sí se los voy a dejar ahí para que ustedes mismos lo revisen, ¿no? Ahora en la nueva gestión pública hablamos de evaluación de desempeño, ¿no? De discrecionalidad gerencial inteligente o orientada a resultados, de control por los resultados. Entonces, al final, ¿qué aportes nos da la nueva gestión pública? ¿Cuáles son las reglas básicas? Primero, no mezclar decisiones políticas con las de gestión, nunca, no mezclemos decisiones políticas con la gestión. Siempre opta elige las decisiones de gestión de los ciudadanos antes que las de la burocracia. Ya, siempre lo que tiene que primar es lo que necesita el ciudadano, antes de lo que las burocracias o las instituciones requieran. Hay que introducir la competencia entre los servicios públicos para que se promueva ¿qué cosa? La competitividad, ¿no? Si tú estimulas, por ejemplo, ahora tenemos los concursos de las buenas prácticas en la gestión pública. Entonces, cada institución pública compite presentando qué buenas prácticas ha implementado durante el año. Hace poco, esta semana, nos encontramos en la Semana de la Calidad también, ¿no? Entonces, en esta Semana de la Calidad se premia a las instituciones que logran hacer aportes de calidad. Aquí, por ejemplo, se presentan hospitales, se presenta el Instituto del Niño de San Borja, ¿no? Y así se van presentando diferentes instituciones públicas para poder aportar en el tema de calidad, ¿no? En el tema de calidad. Entonces, cada uno presenta un tipo de proyecto, etcétera, etcétera, para poder eh, concursar y esto va a generar la competitividad en las instituciones públicas, ¿no? Luego vamos a priorizar, ¿qué más nos dice qué otra regla básica tenemos? Priorizar los resultados antes que las reglas. Prioriza resultados, siempre, ¿no? Busca resultados. Este era un pilar de la anterior política, de modernización. Priorizar resultados. Bueno, hay que financiar los productos y no los procesos de producción, ¿sí? Luego vamos a introduce la ganancia como sustituto del gasto en las organizaciones públicas. Mejor es ganar. O sea, no digas, mira todo lo que estamos gastando. Mejor utiliza el término, mira todo lo que vamos a ganar si invertimos tanto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Introducir el término ganancia antes que decir, voy a perder, voy a gastar. No, voy a ganar porque voy a invertir tanto. Lo seguro, sí. Ya. Luego vamos a hablar
de preferir al usuario, al beneficiario, al ciudadano, antes que a la institución. Prefiere al ciudadano, ¿no? Primero la prevención antes que la curación. Ahí venimos otra vez, ¿no? Primero el primer nivel antes que los hospitales. Entonces, ¿por qué formamos alumnos con miras de hospital? Hay que formarlos con miras de primer nivel de atención. Hay que descentralizar la decisión lo más cerca posible al ciudadano. Esa es la idea de la descentralización. Mientras más cerca esté el ciudadano, que vaya allá, ¿no? Por eso es que las municipalidades que están más cerca al ciudadano, ellos tienen presupuesto también para ejecutar. ¿Y qué es la gestión por resultados? Bueno, la gestión por resultados viene a ser una estrategia de gestión que va a buscar orientar la acción de los actores públicos. ¿Para qué? Para generar mayor valor público, ¿no? Mayor valor público, que en forma colectiva, coordinada, complementaria, van a implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad, en forma sostenible, en beneficio de la población. Y que ponen los resultados primero, ajustando los procesos y recursos para alcanzarlos, ¿no? ¿Y qué cosa es el valor público? ¿No? Hablamos del valor público. ¿Qué cosa es el valor público? Es esa percepción que tiene el ciudadano de todos los bienes y los servicios que recibe del Estado, ¿no? ¿Qué tanto valor me genera que me hagan un estatua en un parque? O de repente mejores que hagan un puesto de salud y pongan recurso humano para que atienda a esa población, ¿no? No tanto me va a ayudar ese estatua en el parque, más bien que me hagan una canchita, una losa deportiva, me va a ayudar más. ¿No? Y la gestión por resultados, bueno, ahí hay algunas características centrales de la gestión por resultados que lo voy a mencionar así rápidamente nada más. Identifica objetivos, identifica metas, identifica indicadores que van a ir permitiendo evaluar resultados, ¿no? Que van a establecer la racionalidad o la causalidad de las acciones de las entidades. ¿Para lograr qué cosa? Para lograr los objetivos, ¿no? Luego vamos a decir que es importante identificar niveles en los que se encuentran los responsables del logro de objetivos, de metas dentro de la organización. ¿Qué más es la gestión por resultados? Es tener sistemas de control interno, de retroalimentación, que me ayuden a qué? Que me ayuden a tener o a tomar adecuadamente las decisiones. Eso también es gestión por resultados. Vincular el presupuesto con logro de objetivos. Si yo vinculo el presupuesto y voy a lograr objetivos, entonces estoy diciendo que voy a trabajar en el marco de la gestión por resultados, ¿no? Buscando al final lograr resultados. Introducir incentivos, flexibilidad, autonomía de gestión basada en compromisos de desempeño. Lo que es en este caso el bono FED, pues el bono CIS, el bono FED, son metas que nos colocan a nosotros como personal de salud en las regiones y que si lo cumplimos nos van a dar cierto bono, ¿no? Nos van a dar cierto bono o se nos va a premiar. ¿Por qué? Porque estamos logrando resultados. Bueno, eso es en cuanto a la gestión por resultados. ¿Qué más vamos a ver acá? En cuanto a gestión por resultados, hay algunos autores como Swiss en el año 2005 que van a mencionar tres componentes: la información, las capacidades y finalmente los incentivos. Entonces, según las definiciones que hemos escuchado, la gestión por resultados más que todo se va a basar en un enfoque, ¿no? ¿Y qué busca este enfoque? Este enfoque es holístico, es decir, es integral. ¿Qué va a integrar? Va a integrar los elementos de los países que adoptan de forma distinta, ¿no? Las metas, por ejemplo, si hablamos de desnutrición infantil, ¿no? ¿Qué enfoque le doy? Voy a integrar elementos para lograr que las tasas de desnutrición infantil no sigan aumentando,
voy a lograr mejoras, voy a corregir esos errores que hay, ¿no? Y en cuanto a gestión por resultados, vamos a tener también algunos elementos presentes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Entonces, ¿qué mejoras tenemos allí, no? Cuando hablamos de esta gestión por resultados, hablamos de mejorar la eficiencia, la eficacia del gasto público. Entonces, cuando hablamos del gasto público, no es tanto, lo que voy a gastar, ¿no? Hablamos de la inversión. ¿Cuánto gasto en salud, por ejemplo? Tengo que evaluar resultados, ¿no? Apliqué mi programa de anemia, ¿cómo me va? Ok, estoy haciendo barrido, vamos evaluando el barrido, ¿no? Ayer leía que era 1.200.000 niños se van vacunando en esta semana, en estos primeros días del barrido. Entonces, ¿cómo va el barrido, por ejemplo? ¿No? Esa fue la estrategia que implementé para mejorar cobertura y vacunación en SPR. Ok, hay que ver barrido de SPR, ¿cómo va? ¿Está resultando? ¿El presupuesto que asigné está dando resultado? Voy a ir evaluando. Entonces, en el Perú, por lo general, estamos acostumbrados a decir, ¿cuánto ejecuté de presupuesto? Tenía 1.000.000, uy, ejecuté la mitad, o sea, el 50%. Solamente estamos en la consulta amigable del MEF, nos permite evaluar cuánto presupuesto asignaste y cuántos ejecutaste, pero no estamos evaluando si verdaderamente con ese presupuesto estás logrando resultados. O sea, no vamos más allá, nos hemos quedado en, ¿cuánto te doy, cuánto gastas y cuánto me devuelves? Pero no estoy diciendo ya, con lo que te di fue suficiente. O sea, a ver, muéstrame no solamente lo que gastaste, muéstrame qué resultados tenías, ¿no? Muéstrame qué resultados tuviste. Es como si yo a mi hijo le doy, no sé, 1.000 soles para que estudie un curso de guitarra. Ok, y él va, me dice, mira, mi curso, me gasté 800, toma, te devuelvo 200. Y yo le digo, ya, gracias, y ahí queda. En cambio, va a ser diferente que yo le diga, ok, me estás devolviendo 200, muéstrame qué has aprendido en el curso. Me dejo entender. Entonces, en la gestión por resultados, no estamos llegando hasta ese nivel de evaluar resultados, estamos quedándonos solamente en la parte, cuánto ejecuté presupuestalmente, ¿no? Bueno. A propósito, les cuento que, no sé si les conté ayer, no fue a ustedes, fue al otro grupo. El día 28 se aprobó la modificación de la ley de presupuesto. Entonces, para este mes de octubre ya empieza el nombramiento. 6.400 profesionales K se van a nombrar en el Ministerio de Salud. Yo pensaba que iba hasta diciembre, no, va desde octubre, ¿no? Así que hay que estar atentos con eso. Bueno, luego tenemos, y tenemos no solamente que evaluar la ejecución presupuestal, sino ir más allá. ¿Qué resultados estoy logrando? ¿Ok? ¿Qué más busca la gestión por resultados? Busca delegar y dar responsabilidad de gestión. ¿A través de qué? De objetivos, metas, indicadores. Yo tengo que colocar, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? O sea, y cuando seguramente la próxima clase, que ya lo vean con Bruce, van a ver ustedes, no solamente es pensar, hay que empezar a cambiar la manera que tenemos de analizar las cosas. No vamos a decir, em, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a decir, ¿qué quiero lograr? ¿Qué busco lograr? Ya, yo busco lograr que disminuya la prevalencia de anemia en Virú. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para lograr eso? Y ahí viene el tema de la planificación, ¿no? Yo primero pienso en el resultado para planificar, ¿ya? Bueno, luego vamos a hablar de la rendición de cuentas también, como el tema de la eficacia y la transparencia. Entonces ahí vamos a tener algunos pilares de este ciclo de gestión, ¿no? Tenemos allí, ¿cuáles son los pilares del ciclo de la gestión? Primero, planifico por resultados. Luego, presupuesto para lograr esos resultados, ¿no? Ahí están mis programas, mis proyectos. Realizo gestión financiera, auditoría, adquisiciones y monitoreo y evalúo, ¿no? Bueno, luego hablamos de la nueva gestión pública. Ahora hablamos de la nueva gobernanza pública. Entonces, para eso vamos a tener como base el modelo burocrático weberiano. ¿Cuáles son los valores del modelo? La eficiencia, la racionalidad, ¿no? Nos hablaba del uso racional de recursos. Para la nueva gestión pública, ¿cuáles son los valores? La eficiencia, la eficacia. ¿Y qué buscaba? Obtener resultados.
En cambio, en la nueva gobernanza pública, ¿qué buscamos? Buscamos incrementar la legitimidad. ¿Qué valores? Colaboración, transparencia. Eso buscamos. Vamos hacia una nueva sociedad que sea más diversa, más dinámica, más desigual, más acceso a la información y una más activa, ¿no? Para eso vamos a tener algunas fuerzas del cambio en la gestión pública, desde cómo resolver problemas públicos a través de la gestión pública. Yo voy a decir, tengo dos modos, ¿no? Uno es el funcionario público como experto y otro es el funcionario público, pero como articulador. Cuando yo digo el funcionario público como experto, es el conocimiento está en él, está dentro de la institución. Yo soy el experto en salud, ¿no? Yo como ministerio, el conocimiento está dentro. Pero si yo digo voy a solucionar el problema de anemia, articulando, entonces el conocimiento no solo lo tengo yo, lo tienen los demás sectores, vamos a articular, ¿ok? Bueno, hablamos de la fuerza del cambio en la gestión pública, ¿no? Con una ciudadanía más activa, redes sociales, un usuario más exigente. ¿Y qué fuerzas del cambio tenemos en la gestión pública? Ahí tenemos a los ciudadanos ahora quieren saber qué hace la gestión pública. Entonces ahí nos enfocamos en la transparencia, en los recursos, en los resultados. Entonces debemos informar qué estamos haciendo. Entonces cuando yo informo, a eso se llama la rendición de cuentas, ¿no? Ahí hablamos de las fuerzas del cambio en la gestión pública. Entonces tenemos la necesidad de reforzar la ética pública. ¿Por qué? Porque las sociedades van cambiando sus estándares en relación a lo que se acepta o no respecto a los ciudadanos, a los funcionarios cómo actúan, ¿no? Los marcos normativos que son necesarios, pero a veces no suficientes para lidiar con el problema de la corrupción. Y el hecho de reforzar la ética de los funcionarios en un ámbito de acción que debe ser preocupación de todos los que quieren formar parte del Estado. Y con eso vamos hablando un poco de la política de modernización del Estado. Y ahí decía, Goethe nos decía, lo más importante en este mundo no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas, ¿no? Entonces, hay alguna reforma que se hace en la gestión pública, ¿ya? Entonces, la dinámica actual de la sociedad va a hacer que la actual burocracia ya no funcione eficientemente. O sea, la burocracia para nosotros ahora es en verdad el papeleo, ¿no? El papeleo, todo lo que se pierde el tiempo ahí. Entonces, los patrones burocráticos van llegando a ser poco a poco difíciles de manejar. Yo sí. Yo sí. Que no logran dominar la complejidad. A ver, un momentito. Ya, bueno. Entonces, la dinámica actual de la sociedad va a ser que la burocracia, como les decía, ya no funcione de manera eficiente, ¿no? Entonces, los patrones burocráticos han llegado a ser tan difíciles de manejar que no logran dominar la complejidad creciente de nuestras actividades colectivas. Ahora dice Michael Frosier que la obediencia que antes constituía la virtud, ¿no? Cardinal, que hacía funcionar el sistema, ya no es aceptada de buen grado por los ciudadanos y por los empleados públicos, quienes ahora exigen libertad personal, autonomía. O sea, ya no somos esos ciudadanos que a todos le decimos amén, amén. No, ahora ya no nos gusta algo, no nos parece, nos organizamos en marchas, protestamos, ¿no? Entonces, vamos a ir buscando siempre nuestra autonomía individual de manera incontrolable. Luego vamos a ir mencionando que hay tres ámbitos ya en la reforma del Estado. Entonces, para ello vamos a primero vamos a buscar creación de mecanismos de contrapeso y salvaguarda que permitan que garantizar que las instituciones, ¿no? Que las instituciones puedan ocurrir ya sea dentro del marco o los objetivos que la sociedad ha fijado.
vamos a tener también, vamos a buscar mejorar la capacidad interna de las organizaciones para cumplir los fines, alcanzar las metas, ¿sí? Vamos a ir modificando también incentivos sociales y organizativos. ¿Para qué? Para provocar cambio que represente toda la reforma del Estado, ¿no? Entonces, esto va a requerir que se modifique a veces la distribución social del poder existente. Entonces, ojo con lo que dice Metcalfe. Dice, la creación, la creación de las capacidades necesarias para abordar el cambio estructural va a requerir de inversiones importantes en recursos humanos, ¿no? El principal recurso de las instituciones. En recursos humanos y desarrollo organizacional, inversiones mucho mayores de las que los gobiernos han hecho en el pasado. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quiere decir Les Mescalfe al decir que la creación de las capacidades necesarias va a requerir inversiones importantes en recursos humanos, ¿no? O sea, ¿dónde está el cambio en los recursos humanos? En ellos tenemos que invertir, ¿ok? Bueno, ¿y qué avances tenemos en el Perú en materia de reforma, de modernización del Estado? En las dos últimas décadas, el Perú buscó y ha logrado estabilizar su economía. Definitivamente, definitivamente, en el tema económico estamos pioneros ahora, ¿no? Nuestra moneda se mantiene estable a comparación de otras monedas. Debajo de nosotros está Chile, debajo, ¿no? Pero nosotros estamos pioneros en la estabilidad monetaria. Hemos logrado crecimiento económico. A pesar de que hemos liderado la lista de países con muertes en COVID, con mal manejo de COVID, gracias a Dios, nuestros capos del BCR han logrado mantener la estabilidad monetaria. Algún día les contaré la historia de, de lo que pasó con Castillo cuando no nombró a Julio Velarde y la consecuencia negativa que tuvo en la economía. Algún día les contaré. De repente, en el siguiente módulo que compartamos. Pero es importante entender el brillante trabajo que está realizando el BCR. Es que estos chicos o estos señores no han sido formados en nuestro país, ¿no? El BCR convoca hasta ahora a los mejores economistas del Perú y los manda al extranjero con las economías mundiales y allí los forman, ¿no? Los que desean regresan a servir al país, como Julio Velarde que regresó, y son ellos los que van liderando, ¿no? Ahí no entra cualquiera, van formando escuela. Y les cuento, ya, a una fuente fidedigna, Julio Velarde no debió asumir la presidencia, ¿no? Era otro el que debió asumir, pero le dio COVID y fallece. Y el que seguía en la lista de la preparación era Julio Velarde. Entonces ahí, ahora, por ejemplo, Julio Velarde está preparando al que sigue para la sucesión del cargo y para que esté preparado para asumir todos estos retos. Miren todo lo que hemos tenido que asumir como país. Gracias a eso nuestra moneda no se ha devaluado. ¿Cuánto cuesta un dólar? 3,78 soles. Ahorita, a tipo de cambio, ¿no? Cuando estuve el año pasado en Europa, no recuerdo si era de Costa Rica, me decían, ah, pero tu moneda está muy bien, chica. Mira mi moneda ahora. Un dólar les costaba como 20,000, 25,000, 22,000 pesos, ¿no? O bueno, la moneda de ellos, no recuerdo cuál era. O sea, nuestra moneda no se ha devaluado. Bueno, entonces, en el Perú se ha logrado estabilizar la economía. Acabamos con el terrorismo y pudimos tener inversión privada, porque antes el privado no miraba al país, porque vivíamos con terrorismo.
Luego que se dio término, se captura a Abimael Guzmán, se ha tenido, ya el sector privado pudo mirar al país con otros ojos y logró invertir, ¿no? Bueno, sin embargo, dice este avance en términos económicos, sociales, contrasta con descontento y confianza que la ciudadanía tiene con el Estado. Solo el 25% de los ciudadanos confía en las instituciones del Estado. ¿Mm? Solo el 25% confían en las instituciones del Estado, imagínense. ¿Y esto va a ser producto de qué? Esto va a ser producto de un Estado aún débil, de un Estado poco eficaz y la provisión de servicios que los ciudadanos y ciudadanos necesitan, ¿no? También eso es importante. ¿Qué otros avances hemos tenido en el país? Lo que les mencioné hace un momento, la reforma descentralizada, ¿no? Se van a crear gobiernos regionales, se va a definir la estructura política, se va a prever la trascendencia gradual de funciones, se aprueba el cuerpo legislativo que rige el proceso como la ley base de la descentralización, se crea la ley orgánica de gobiernos regionales y la nueva de municipalidades. Y en cuanto a política de simplificación administrativa, se han desarrollado herramientas para simplificar trámites, ¿no? Ahora tenemos la mesa de partes virtual, ¿no? Donde se atiende 24/7. Tú puedes dejar tus documentos hasta en la madrugada, ¿no? Lo puedes hacer. Antes no se podía. Antes corríamos a dejar nuestro documento en la ventanilla antes de que mesa de partes cerrara, ¿no? Y así se han tenido diferentes avances. También en cuanto al ordenamiento del Estado, también la LOPE también dicta medidas para reordenar los ministerios, las entidades conformantes, ¿no? Y va a ir determinando los sistemas funcionales, los administrativos, en el marco del proceso de la descentralización del Estado, delimitando competencias, responsabilidades de los ministerios, etcétera, etcétera, ¿no? Te lo voy a pasar esto. Ya ahora en el Perú también trabajamos en avances perdón, en gestión por resultados, de tal manera que vamos viendo, buscando resultados para nuestro país. Hablamos de la reforma del servicio civil también, como parte de la gestión de recursos humanos y de mayor transparencia. Se han establecido medidas de transparencia, ¿no? Tenemos una ley, tenemos acceso a la información pública, rendición de cuentas a través de los portales de transparencia. Ahora, si alguien quiere saber de fulanito X cuánto gana, es trabajador del Estado, tú puedes ubicarlo y saber, ¿no? Saber eso. Bueno, la mayor transparencia. Hay un código, hay una ley de código de ética en la función pública y con esto terminamos. Vamos a ir hablando de la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública. ¿Qué saben de la política? ¿Han escuchado qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No. Bueno, primero hay que ver cuál es el problema público acá. ¿Cuál es el problema público? El problema público que ha sido definido así en la política habla de, primero hay que mencionar que esta política
ha sido definida hasta el año 2030, ¿ok? Y esta política ha ido recopilando información importante y al final nos dice que el problema que han detectado de todos los problemas del Perú es este. Bienes, servicios y regulaciones, se refiere a leyes, bienes, servicios y regulaciones que no responden a expectativas y necesidades de las personas. No responden, ¿no? Y por lo tanto tampoco responden a la creación del valor público. Para la política, este es el problema del Perú. Bienes, servicios y leyes que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación del valor público, ¿no? Ahí, miren a este niño. ¿Qué observan ahí? A ver, coloquen en el chat o pueden participar. A ver, ¿qué están observando? No se duerman. Zenaida, ¿qué observas? A ver, ¿qué observan en la imagen? ¿O no observan nada? A ver, Marita, ¿qué observas ahí en la imagen? ¿Tampoco está? Yuli. Uy, no están ustedes, chicos, ¿ah? Han dejado ahí su celular nada más. Bueno, miren. Aquí observamos un niño estudiando en un área rural, ¿no? Pero, a ver, él es Roberto, dice. Roberto tiene un problema. Tiene bajo rendimiento escolar. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. Tiene bajo rendimiento escolar. Y los estudiantes de la educación básica regular en el ámbito rural tienen resultados de aprendizaje menores al ámbito urbano. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, para mejorar su rendimiento, ¿qué necesita Roberto? Hay más de una respuesta, ¿no? Roberto va a necesitar un colegio, va a necesitar docentes, materiales educativos, equipamiento, alimentación saludable, vacunas. Todo eso va a necesitar Roberto. Ese es el problema público. Muy bien, pero eso necesita Roberto. ¿Y el Estado qué le ofrece? Bueno, el Estado le ofrece, Minsa le ofrece por ahí sus vacunas, ¿no? Su sulfato ferroso, sus controles de CREP. El Minedu dice, le ofrezco colegios, profesores, docentes, libros, bueno. Midis le ofrece su comidita, su caliwarma, ¿no? Y la otra por ahí está pensando, es de repente es el Ministerio de Transportes, le ofrece una carretera. ¿Qué observan en este dibujo? Cada quien mira para su lado, cada quien. En cambio, en este otro, ¿qué hacen? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? ¿A través de qué? A través de un modelo de servicio educativo, ¿ok? Que esté basado en el territorio. O sea, lo mismo que yo haga en Loreto no voy a hacer en Lambayeque, porque son territorios diferentes.
Entonces, Roberto va a necesitar un modelo de servicio educativo adaptado a la realidad territorial, con intervenciones articuladas y con planificación estratégica. ¿Dónde está? Ya no, acá han puesto. Roberto va a necesitar un modelo de servicio educativo adaptado a su realidad territorial, con intervenciones articuladas y con pertinencia social y cultural para cerrar brechas que afecten al desarrollo. Entonces, miren qué hacen en ese siguiente dibujo. Van a colocar a Roberto en medio de la mesa y todos lo miran a Roberto. En cambio, cuando en la otra imagen que vemos, cada quien mira para su lado, ¿no? Cada quien. En esta otra imagen no, todos miran a Roberto. Roberto está en medio. Entonces, cuando nosotros ponemos al ciudadano en medio, nos van a salir muchas más ideas para trabajarlas con el ciudadano. Entonces, en esta mesa, Roberto dice, un modelo de servicio educativo adaptado a la realidad territorial con intervenciones articuladas y pertenencia social y cultural para cerrar brechas que detectan, que afectan, ¿no? Su desarrollo. Entonces, cuando todos voltean a mirar al sujeto al que le va a afectar, eh, al ciudadano, ¿no? Que está requiriendo el servicio, o que le va a afectar la modificación o lo que se haga, entonces tenemos que colocarlo en medio. Y al colocarlo en medio, todos lo miramos desde las diferentes aristas. Entonces, al mirarlo todos, vamos a poder ver mejor el problema. Vamos a poder mirar mejor el problema, ¿ok? Entonces, así tenemos que generar el árbol de problemas. Como una bisagra, ahí está, ¿no? La administración pública es ética, las personas son, como decir, la administración pública va a ser la autoridad, ¿ya? Y las personas están del otro lado. Entonces, cuando cuando estos dos lados, cuando estos dos lados no se unen con nada, no conversan, no vamos a tener un bien público que genera valor. Entonces, ¿qué necesitamos? Bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de personas y la creación del valor público. Ese era nuestro problema, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan nuestro problema? Muy bien, muy bien. Entonces, luego eh, viene la propuesta de la modernización en la gestión pública, ¿no? Y ahí tienes ¿no? La propuesta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la nueva política de modernización de la gestión pública? Primero, hacia un nuevo modelo. Lo primero es hacia un nuevo modelo conceptual. Estábamos entendiendo mal lo que era gestión pública, ¿no? Ahora hablamos de la gobernanza social. Bueno, miren, entonces este es mi modelo conceptual, ¿ya? En este círculo, en este círculo de, en este círculo que vemos acá, vamos a tener ¿cuántos son? A ver, 5 componentes, ¿sí? Los 5 componentes que me van a representar acá los ejes transversales, ¿no? Que son movimiento, evaluación y mejora continua. Ya ponlo ahí. Ya.
Ahora sí, ya. Entonces, miren, vamos a tener como primer paso ahí, vamos a tener a las políticas públicas y regulación, vamos a tener estrategias de incentivos, eh, bueno, ya. En esta etapa, acá vamos a tener, por ejemplo, la etapa de la política pública y la regulación, la estrategia de de la intervención, los bienes y servicios, ¿no? Acá miren según colores. Lo primero es la política pública. Claro, la política pública es aquella que vas a elegir para implementarlo a nivel país. Esa es la política. Luego vas a elegir la estrategia de intervención. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, este, entonces acá vamos a ver. Tenemos primero las políticas públicas, luego vamos a tener la estrategia de incentivos, bienes y servicios, gestión estratégica y y los resultados, ¿no? Entonces son los elementos de la política. Políticas, estrategia de intervenciones, ¿no? Los bienes, los bienes y servicios, y luego vamos a tener la gestión interna. ¿Cómo se da esa gestión de los bienes y servicios? Y terminamos con la publicación de los resultados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hasta ahí. Ya. Y todo eso vamos a ir actuando en el margen de qué, o del marco. ¿Ya? Y ahí vamos a tener, entonces, miren, son cinco, se puede decir, antes teníamos los pilares, ¿no? Ahora tenemos, este nuevo modelo va a tener cinco, aspectos. El primero son las políticas, el segundo son las estrategias de intervención, tercero, bienes y servicios, cuarto, bienes y servicios, ¿sí? Y en el marco de seguimiento, evaluación continua. ¿No? Entonces, miren, acá vamos a tener estos cinco elementos de la política que no se nos pueden olvidar. Las políticas públicas, la estrategia de incentivos, bienes y servicios. Muy bien. Entonces vamos avanzando. Acá, miren, nosotros, la política, ¿quién va a poner en la política? ¿Quiénes están en el centro? ¿Quiénes están en el centro de la política? Nada más y nada menos que las personas. Las personas están en el centro. Entonces, la política nos deja claro que las personas son el centro, son las intervenciones y sus resultados las que fallan, ¿no? Entonces, miren, lo primero es eh, poner a las personas en medio. ¿Para qué? Para que nuestras intervenciones, los resultados, también sean eh, innovadores, sean, ¿no? Luego vamos a tener que las personas estando ahí en el centro, ¿quién va a tomar la decisión? El rol decisor. ¿Quién lo tiene? ¿Quién ve la política pública y la regulación?
No sé por qué se me cuelga acá. Ya. Ok, miren. La política, no avanzaba yo, ya. La política indica de que la persona tiene que ir en medio. O sea, nosotros debemos, así como Roberto, ¿no? Roberto, y todos los sectores empiezan a mirar a Roberto y se coloca en medio. Entonces, cuando tú tengas un problema público, colócalo en medio. Y todos los actores tenemos que mirar para aportar en la solución, ¿ya? La anterior política tenía un enfoque gerencial. Este no, este tiene un componente de la gobernanza pública. Muy bien. Bueno, la política, miren, anterior que teníamos, ahí la están viendo, era de los años 2013 más o menos al 2021, ¿no? Entonces, eh, este, este lugar, este lugar, en lugar de tener un enfoque, ahí tenemos, por ejemplo, esa es la. Esta política también tiene un enfoque institucional, la anterior, ¿no? La del 2013 al 2021. Primero tiene su enfoque gerencial propio de la nueva gestión pública, no hay problema. Tiene un enfoque institucional también. ¿Por qué? Porque también busca los beneficios para la institución y está centrada en los sistemas administrativos, así como soluciones estandarizadas para todo el territorio. Luego, miren, en cambio, la política del 2030 lo que vamos a tener es un enfoque de gobernanza pública que está centrado en personas. El enfoque de esta nueva política tiene enfoque intersectorial, intergubernamental, entre sectores, entre. Bueno, ¿qué otro elemento vamos a diferenciar? Que la anterior tenía un enfoque institucional, la de acá no, la de acá es interinstitucional. Entonces, estas van a ser básicamente las diferencias. La de acá tiene enfoque gerencial, enfoque institucional, la de acá no, tiene enfoque de gobernanza pública, pone al ciudadano en medio, tiene un enfoque intergubernamental, ¿sí? También. Eh, vamos a tener en este caso que la política anterior estaba centrada, ¿no? Esta es la comparación, básicamente, entre qué beneficios tiene una política y qué beneficios tiene ahora la del 2030. Por ejemplo, la del 2030 nos habla del enfoque territorial, intersectorial, que en la política, si se fijan, o en cualquier libro, si se fijan, no es como yo normalmente, ay, ¿qué es esto? ¿No? No es como uno normalmente está acostumbrado. Entonces, en el caso de la política 2013-2021, ¿quién va a asumir la jefatura, todo lo demás? El enfoque gerencial, ujú, ¿no? Luego vamos a tener ahí, miren, en esta 2030 tiene su enfoque ya gobernanza pública. La del 2013 está, más que todo responde a la institución. La del 2030 te busca un enfoque intersectorial y que respondas hasta a nivel de los gobiernos, ¿no? En la política anterior centrada en los sistemas, la de acá tiene su enfoque territorial, ¿ya?
Acá, miren, ustedes pueden fijarse abajo cómo han ido articulando, ¿no? Entonces, perdón, ¿dónde estaba? Ah, ya. Acá, por ejemplo, en la anterior política buscan soluciones estandarizadas para todo el territorio. En el Perú no. Es, en el Perú vamos a tener soluciones basadas en evidencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la del 2030 tiene enfoque de gobernanza pública, que están centradas las personas, enfoque intersectorial, intergubernamental, eh, enfoque territorial, ¿no? Y va a haber una importancia de los ministerios, la puesta en valor de de las implementadores en el territorio. ¿Ok? Soluciones basadas en evidencia, eso es lo que busca la nueva. Entonces, volvamos al problema de Roberto. Decimos que su problema era bajo rendimiento escolar en ámbito rural. La política, la parte de este círculo, ¿no? Decíamos la política, esta zona. La política, señala, ¿no? Como decir, bueno, entonces, en Roberto tiene bajo rendimiento escolar. ¿Qué debe hacer por las políticas públicas? ¿Qué debemos de hacer? Entonces acá, ¿qué regulaciones tenemos? ¿Qué necesitas más? Etcétera. A ver, ¿cómo observan a Roberto? Pues chicos, participen porque ya estamos para terminar. Roberto tiene bajo rendimiento escolar de estudiante. Ese es su problema. Miren, ya voy a rayar acá. Este es el problema de Roberto, pero ahora Roberto, ¿qué quiere? Incrementar su ámbito estudiar. Ah, ya, ahí está, miren. Entonces, ¿cuál va a ser ese problema de Roberto? El problema público. ¿Qué es lo que quiero? Que incremente el rendimiento académico. ¿Qué tengo que hacer? Primero, el ministerio rector debe asumir regulaciones. ¿Ok? Y miren, cuando yo busco que Roberto sea feliz, rinde en el colegio, ¿qué voy a necesitar primero? Que trabaje en todos los ministerios y que el Ministerio de Salud asuma el rector, el órgano rector. Voy a necesitar estrategia de innovación. También, claro que sí. Luego de que yo he dicho qué política voy a implementar, me voy a la estrategia de intervención. ¿Cómo? ¿Y cuáles son los medios que voy a utilizar? ¿Cómo? ¿No? Y ahí vamos a tener, de acuerdo a la pertinencia cultural, vamos a tener que diseñar, ¿no? ¿Qué medios voy a utilizar? Luego, los bienes y servicios en sí, y hago mi gestión interna, ¿no? ¿Cómo organizo para lograr esa gestión interna, ¿no? Y finalmente, ah, bueno, luego de que hemos elegido la estrategia de intervención, voy a elegir mi estrategia de bienes y servicios también. ¿Ya? Luego vamos a tener entonces, suponiendo ya, cumplimos con la siguiente,
parte que es la intervención de la intervención, la estrategia de la intervención. Luego vamos a dar los bienes, los servicios, que sea un modelo de sesión adaptado, ¿no? Al territorio, porque acuérdense que las mismas regiones no, en cada región es diferente. ¿Ya? Y finalmente voy a decir qué hago dentro de la gestión interna, cómo muevo mis resultados para yo lograr que Roberto mejore su rendimiento escolar. Entonces, en los resultados yo tengo que colocar qué voy a lograr a largo, mediano, corto plazo. Muy bien, entonces finalmente, si yo regulo a través de políticas, ¿no? Yo regulo mi estrategia de intervención, digo, ¿qué pasos deben de hacer? ¿Cómo van a asegurar para que esto funcione? ¿Cuál va a ser un funcionamiento? Ya, listo. Muy bien, entonces, ya para ir terminando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la política? Primero, garantizar políticas públicas que respondan a necesidades y expectativas de personas en el territorio. Segundo, mejorar gestión interna de entidades públicas. Tercero, fortalecer la mejora continua en el Estado. Y finalmente, garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. O sea, en este mismo ejemplo, yo quiero que Roberto mejore su rendimiento escolar. Ok, hago políticas que me ayuden a que él pueda acceder al colegio, tener una... eh, Entonces, en este mismo ejemplo, mi objetivo prioritario número uno, garantizar políticas públicas que respondan a necesidades de las personas en el territorio. ¿Dónde es el territorio? La zona rural. ¿Qué quiere él? Incrementar su rendimiento. ¿Qué hago? Políticas públicas, acá está. ¿Ok? Luego vamos a hablar de mejorar la gestión interna de entidades públicas. ¿Cómo lo voy a lograr? Organizaré mi institución para poder dar ese servicio que este escolar necesita, ¿no? Fortalezco la mejora continua en el Estado. Mis trabajadores para ello deben de estar capacitados. Entonces, mejoro la gestión interna de mis instituciones públicas para poder dar esos bienes y servicios. Fortalezco la mejora continua en el Estado también, ¿no? Y garantizo un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. O sea, todos mis problemas que yo atiendo, al final vamos a rendir cuentas de eso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la visión de la nueva política? Primero, al 2030 contaremos, dice, con bienes, con servicios, con regulaciones de calidad que logren resultados de la política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. O sea, la visión se cambia, ¿no? Y es en positivo. Dice, al contar el 2030, voy a contar con bienes, con servicios, con leyes de calidad que logren resultados de política pública. Muy bien. Chicos, preguntas porque han estado bien callados, ahora preguntas. ¿Alguna pregunta?
o algún ejemplo o algún comentario que quieran dar. Pregunta. A ver, nadie pregunta. Ya me han contagiado su sueño ya. Miren, para que quede claro, porque siento que no he sido tan clara acá en esta última parte, lo voy a repetir. Cómo yo genero el valor público en mi política. Ya, miren, lo voy a repasar acá. Yo tengo este problema público, dijimos al inicio. Mi niño no está estudiando, no está rindiendo, ¿ya? ¿Qué voy a lograr? Voy a pensar acá de frente. Quiero que incremente su rendimiento. Eso es, ¿ya? Ahora, ¿cómo paso de A a B? Mi situación es que no rinde. ¿Cómo paso de esta situación que no rinde a que rinda? Primero voy a implementar una política pública y regulación. Voy a dar las leyes, el marco legal, lo que se necesite para, por ejemplo, facilitar el tema, ¿se acuerdan en pandemia? El tema de las tablets, el tema virtual, qué sé yo. Voy a dar política. Segundo, voy a implementar una estrategia de intervención. ¿Cuáles son los medios y los bienes? Voy a implementar mi estrategia de intervención. Entonces voy a necesitar pizarras, tablets, cuadernos, carpetas, colegios implementados. Y mi estrategia va a ser de repente para mejorar el rendimiento, ¿no? Capacitar a los docentes, motivar a los chicos, mejorar la alimentación, qué sé yo, ¿no? Para ello, yo me tengo que organizar como institución pública privada, dentro, ¿ya? Dentro. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya organizo mis sistemas administrativos de la institución, voy a decir qué resultados entonces obtuve. Mi joven mejoró, ¿no? Entonces, para yo poder gestionar adecuadamente, tengo que ir articulando con otros sectores, ¿ok? Entonces, muy bien. Hasta aquí. Preguntas, ya con esto creo que estoy un poco más clara. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por finalizado el día de hoy. Agradecerles a todos por su tiempo y ya estamos, seguramente reencontrarnos en el tercer módulo. Un abrazo, buen inicio de semana.